Como os ha comentado Didac, esta no pretende ser una presentación básica del PIF y de los coronavirus, sino que, como veréis ahora, lo que he preparado más es una actualización, de las últimas cosas de las últimas novedades o las últimas cosas que han salido. Ahora, de hecho, en el año 2023, desde el grupo del ABCD, publicamos en la revista de Virus una actualización, unas guías que recogen pues, muchos aspectos o todos los aspectos sobre el diagnóstico, el cuadro clínico, la patogenia, hasta ese momento. Entonces, lo que he pensado, como ya estamos en el año 25, es que esta es una charla un poco tipo Journal Club, ¿no? Que he mirado las publicaciones nuevas desde el año 23 hasta ahora, no las que se centren en cosas más de investigación, sino las cosas más, los aspectos más clínicos, y es de lo que voy a hablar un poco en estos 50 minutos. Esta es la guía que tenéis publicada, además la podéis descargar de forma totalmente libre de la revista Viruses, y esta, digamos, es esta guía que os digo que es un buen documento clínico, práctico, con mucha información hasta el año 23. En en esta publicación y también en la web del ABCD podéis entrar libremente, y una herramienta que creamos entre todos y que estamos contentos de cómo ha quedado es un diagnostic tool, un algoritmo de estos para ayudar al diagnóstico del PIF por criterios, ¿no? Entonces, no voy a seguir ahora todo lo que está en esta herramienta, en este Diagnostic Tool. Esta sería la parte clínica, ¿no? Los criterios clínicos, clínico-patológicos del análisis, todo lo que serían los criterios clínicos y las pruebas indirectas o las pruebas analíticas que nos pueden hacer pensar más o menos en el PIF. Y después, pues para cada tipo de PIF o para cada presentación de PIF, continúa este diagrama de flujo, ¿no? Y fijaros, aquí lo que quería destacar es como, por ejemplo, cuando tenemos una efusión abdominal o pleural que es típica o sugestiva de PIF, hoy en día se considera que las dos pruebas que podemos hacer para confirmar definitivamente el PIF o confirmarlo con más fuerza es hacer una RT-PCR en esta efusión para detectar RNA de coronavirus, o bien, menos conocido, pero algunos laboratorios también nos pueden hacer una inmunocitoquímica para la detección de antígeno de coronavirus en un frotis o en una muestra de esta efusión. Cuando encontramos RNA de coronavirus en una efusión característica de PIF y en un gato que es compatible con PIF, pues el diagnóstico, muchas veces fijaros que llamamos o que decimos que el diagnóstico es altamente probable o muy probable, aunque no podamos hablar de una confirmación del 100%, ¿no? Si en otros casos, a veces las efusiones pueden no ser tan características o pueden haber casos más dudosos en las que a veces tenemos que tomar muestras de otros órganos o incluso hacer un diagnóstico invasivo de la peritonitis infecciosa felina, como sería tomar una muestra de biopsia para hacer anatomía patológica y una inmunohistoquímica, ¿no? Lo mismo, esto os lo miráis tranquilamente. Esto es el mismo concepto en gatos con PIF que no tengan efusiones, en las que hoy en día tomamos muestras de aspirados para hacer también o la PCR o la RT-PCR o la inmunohistoquímica. O sea, este sería el diagrama de flujo en las formas no efusivas de PIF.
Y después lo mismo para los cuadros neurológicos, en lo que sería el líquido cefalorraquídeo, o en los cuadros únicamente oculares, en lo que sería el humor acuoso. Como veremos ahora, especialmente en los cuadros neurológicos oculares, aunque el gato tenga solamente cuadro clínico neurológico o cuadro clínico ocular, siempre debemos buscar, mediante una ecografía rápida, si hay presencia de fluidos de efusión en abdomen o en pleura, o si hay alteraciones en los riñones o en linfonodos, donde podamos tomar una muestra más fácil y menos invasiva que lo que es tomar líquido cefalorraquídeo o humor acuoso. De hecho, la gran novedad, la gran novedad, pero esta ya es de hace 5 años, en el PIF, es que hoy en día podemos tratar a los gatos y los podemos curar. Por eso aquí pongo que la peritonitis infecciosa felina ha pasado a ser una enfermedad curable desde el año 2019, que es a partir del año en el que, aunque de forma no oficial, es posible conseguir el GS441524, que es un análogo de los nucleósidos que tiene unos resultados muy buenos, ¿no? Y hay varias publicaciones y varias series de casos con el tratamiento con el GS. Y hay publicaciones con el GS no oficial, como esta de Alemania. Hay publicaciones con el GS oficial o ya fabricado por una empresa farmacéutica, porque desde el año 20 en Australia y en Reino Unido, pues los veterinarios tienen la suerte de poder tratar a los gatos con PIF, pues o bien con el Remdesivir de Humana, pero conseguido de forma legal, oficial, o con el GS, con el propio GS, que de hecho es más efectivo, es mejor utilizar el GS 441524 que el Remdesivir, porque hay una empresa farmacéutica, Bova, que lo fabrica de forma legal, oficial, en comprimidos. Incluso hay varios estudios publicados y, por ejemplo, nosotros hace 2 años, va a hacer 2 años, junto con la compañera Vicky Vives del Masnou, de Marisel Veterinaris, que se ha convertido yo creo que es la persona que ha tratado más gatos con PIF en nuestro país, seguro, e incluso creo que en Europa, quizás de las personas que ha tratado más gatos con PIF. Pues hace ya 2 años o 2 años y medio, en ese momento, entre nuestro hospital y ella, llevábamos unos 89 gatos tratados con el GS no oficial, y los presentamos en el Congreso de ABEPA. Hoy en día hemos tratado muchos más y yo creo que Vicky ha tratado hoy en día más de 250 gatos con PIF. Entonces, como introducción muy breve, acordaros siempre de que los coronavirus felinos son unos virus complejos, son unos virus con un genoma de una cadena simple de RNA. Son virus que, aunque estén encapsulados, son infectivos durante varios días o semanas en el ambiente, o sea que son virus ubicuos que producen contagio ambiental, y que una característica que tienen estos coronavirus es que el enzima que utilizan para replicarse cuando infectan una célula, la RNA polimerasa, es muy defectuosa y da numerosos errores, ¿no? Y por tanto, los coronavirus, cuando se replican, producen numerosas variantes distintas, y muchas de las variantes son virus que les llamaremos biotipos intestinales de coronavirus, y por tanto son virus que esencialmente producen una infección intestinal. Pero en cambio hay algunas variantes que las diferencias genéticas hacen sobre todo que la proteína de lo que llamamos la spike protein, la proteína S que utilizan los virus para entrar en las células, la conformación sea un poco distinta, y entonces estas variantes de coronavirus
tienen capacidad de infectar a los monocitos y a estas variantes les llamaremos biotipos sistémicos. Entonces, las infecciones por coronavirus causadas por los biotipos intestinales, que son muy frecuentes en las poblaciones de gatos, son infecciones esencialmente orofecales. Es un virus que entra por la boca, infecta a los enterocitos, es un virus poco patógeno, poco virulento, y además que la carga viral de estos biotipos intestinales en sangre o no existe o es mínima. O sea, es un virus que no se disemina en la sangre. Y estas variantes de estos biotipos intestinales son altamente contagiosos entre gato y del ambiente al gato, y por tanto son virus muy transmisibles, y esta es una infección que se contagia de forma horizontal de gato a gato. En cambio, los biotipos sistémicos de coronavirus, que aparecen durante la replicación del virus en el intestino del gato, hay un cambio de tropismo y estos biotipos, su célula diana, la célula para la que tienen tropismo, son los monocitos, y por tanto se produce una infección sistémica. Y estos biotipos sistémicos no son ambientales y además no se transmiten de forma horizontal. Por tanto, un gato enfermo de PIF no contagia o no transmite los biotipos sistémicos en sus heces y no contagia a otros gatos. Aunque, y esta es la situación que los expertos en coronavirus y los expertos en PIF consideran que es lo que ocurre en la gran mayoría de situaciones. Pero, y por tanto, el PIF es una enfermedad endémica que, y generalmente los estudios epidemiológicos nos dicen que enferman de PIF un 5 o 10% de los gatos que son portadores de coronavirus, ¿no? O sea, el 5 o 10% de gatos que tienen probabilidad de enfermar de PIF, o dicho de otra forma, de todos los gatos que están infectados por coronavirus e incluso gatos que son portadores de biotipos sistémicos, enferman de PIF entre un 5 y un 10%. No obstante, a veces, excepcionalmente, se pueden identificar epidemias de PIF o pequeñas epidemias de PIF que sugieren que sí que puede haber una transmisión horizontal de los biotipos sistémicos. Por tanto, biotipos de coronavirus que conservarían la capacidad, que son biotipos sistémicos capaces de producir PIF, pero conservando la capacidad de replicarse en los enterocitos y, por tanto, excretarse en heces. Y de estas posibles epidemias de PIF, hay documentada, publicada una hace muchos años en Taiwán, y era otra época donde el diagnóstico molecular y la secuenciación no estaba tan avanzada y siempre quedó la duda, pero hace 2 años, en el año 2023, como seguramente sabéis, hubo un brote epidémico de PIF en la isla de Chipre, y estos biotipos que causaron una epidemia de PIF en Chipre se han estudiado y se han secuenciado, y se ha llegado a la conclusión de que es una variante de PIF, una variante de coronavirus que mantiene la capacidad de replicarse o de tener un tropismo sistémico y un tropismo intestinal. Por tanto, la peritonitis infecciosa felina es normalmente, esencialmente, una enfermedad endémica, pero excepcionalmente podemos ver brotes epidémicos, y del que se tiene más información por la época en la que ha sucedido y se ha secuenciado más estas variantes, es este brote epidémico de PIF en Chipre. Por tanto, hay que estar atentos así podemos estar o realmente en una protectora o en un grupo de gatos. En algún momento puede aparecer una epidemia un brote más de tipo epidémico del PIF. Entonces, de estas variantes o biotipos sistémicos capaces de producir el PIF en algunos casos, otra novedad, no de los últimos pocos años, sino de hace más tiempo,
algunos laboratorios comerciales, esto es del año 2012-2013, algunos laboratorios comerciales nos hacen una RT-PCR que además, y si detectan RNA de coronavirus, nos hacen una técnica de pirosecuenciación y nos dicen si este RNA de coronavirus pertenece a una de las dos variantes que conocemos que pueden producir PIF, ¿no? Y esto es, pues el laboratorio os dirá que es un resultado positivo a la sustitución de la metionina por leucina en el codón 1058 o si es una sustitución de la serina por alanina en el codón 1060. Por tanto, cuando nos dan un resultado de este tipo, nos están diciendo que el RNA de coronavirus que estamos detectando allí es una variante capaz de producir el PIF. No obstante esto, hay este estudio que veis aquí y otros similares han demostrado, y esto es muy importante entenderlo, que estas variantes, estas mutaciones, por así decirlo, o estas variantes con estas alteraciones en los aminoácidos, es que son variantes de la spike protein, de la proteína S, de entrada del virus en las células, es un marcador de no necesariamente de producir PIF, sino de biotipo sistémico. Y hoy en día sabemos que hay gatos que pueden ser portadores de biotipos sistémicos y no enfermar de PIF. Por tanto, aunque existan estas PCRs con secuenciación, los resultados igualmente hay que interpretarlos de forma clínica, de forma correcta. En este estudio, por ejemplo, veis un estudio de gatos que mueren, un grupo de gatos que han muerto de PIF, otro grupo de gatos que no han muerto de PIF, han muerto de otras enfermedades, y entonces estudian las lesiones y hacen RT-PCR de diferentes órganos, de todos los órganos de los gatos, y en los casos que la PCR es positiva, hacen una secuenciación. Y fijaros cómo, de entre las muchas conclusiones de este estudio, el 22% de gatos que no habían muerto de PIF tenían variantes de coronavirus de infección sistémica, tenían biotipos sistémicos y eran gatos que no tenían lesiones de PIF ni habían muerto de PIF. Por tanto, estas PCRs que nos indican que estamos delante de un biotipo sistémico sencillamente nos dicen esto, que es un virus con capacidad de producir infección sistémica, pero podemos encontrar un resultado positivo en un gato que no esté enfermo de PIF. En cuanto al cuadro clínico, sabéis que en función de la interacción entre estos monocitos infectados por el virus y la respuesta inmunitaria celular y humoral, tendremos el cuadro clínico resultante, ¿no? Y sabemos que los gatos portadores de biotipos sistémicos, pero que su inmunidad celular es sólida y es buena y controlan a estos monocitos, pues son gatos que no van a enfermar de PIF. Y por tanto, podemos tener gatos sanos, portadores de biotipos sistémicos, y por tanto gatos que a lo mejor un día enferman de otra cosa, de otra enfermedad, con un cuadro clínico parecido al PIF, sea una enfermedad cardíaca, un linfoma, una colangitis, una pancreatitis, y, y en nuestras pruebas podemos llegar a detectar RNA de coronavirus, pero realmente el gato no tiene PIF. Esta sería una posibilidad. Otra posibilidad es realmente el gato que enferma de PIF y enferma de forma más aguda, con una respuesta humoral exagerada. Esta es la forma efusiva, que se caracteriza por una vasculitis muy asociada a las serosas y por tanto son gatos con efusiones. Los gatos con una cierta inmunidad celular, pero no suficiente para controlar la infección, pues enferman con lo que llamamos las formas no efusivas, desarrollan piogranulomas en órganos intraabdominales, en el sistema nervioso central, a nivel ocular. Y estas presentaciones no son excluyentes. Hay gatos que pueden tener piogranulomas
en órganos y efusiones. Pueden tener lo que llamamos presentaciones mixtas, ¿no? Y después incluso hay documentados con el tiempo, se han ido documentando presentaciones atípicas con presencia de piogranuloma o efusiones en localizaciones no típicas, como puede ser el pericardio, o bien con piogranulomas en órganos no habituales, como puede ser la piel o a nivel de la pared intestinal. O sea que hay presentaciones atípicas del PIF también. Cuando hablamos del diagnóstico, cuando hablamos del gold estándar, cuando leéis los estudios de PIF y se busca la sensibilidad o la especificidad de pruebas y se compara con un gold estándar, por desgracia, el gold estándar en el diagnóstico de PIF es la anatomía patológica y que la lesión anatomopatológica sea característica y que además el patólogo haga una inmunohistoquímica de coronavirus en esta lesión y sea positiva. O sea que cuando hablamos de un diagnóstico 100% confirmado en un caso de PIF, nos basaríamos en esto, en tener una biopsia, una anatomía patológica y una inmunohistoquímica. Pero evidentemente esto, como clínicos, nosotros intentamos hacer un diagnóstico no invasivo del PIF. Intentamos diagnosticar el PIF sin necesidad de tomar una biopsia, sin necesidad de anestesiar, tomar una biopsia, hacer una anatomía patológica y una inmunohistoquímica. Y por tanto, cuando sospechamos de PIF, nos basamos o intentamos confirmar el diagnóstico, pues porque tenemos un gato con una historia clínica, una presentación clínica, unas alteraciones clínico-patológicas sugestivas o compatibles con PIF. Simultáneamente descartamos otras enfermedades que se puedan parecer al PIF y entonces intentamos tomar una muestra, sea de fusión o un aspirado, y hoy en día, enviar a hacer una RT-PCR a un laboratorio comercial y podemos pedir una RT-PCR cuantitativa, normal y corriente, o podemos trabajar con un laboratorio que nos haga una PCR de estas con una secuenciación, ¿no? O bien, menos frecuente, podemos enviar una muestra citológica o de una efusión a un laboratorio que nos haga una inmunocitoquímica, o sea, como la inmunohistoquímica que se hace en una biopsia, pero la versión celular, ¿no? La inmunocitoquímica, y para ver si en esos macrófagos hay antígenos de coronavirus. Y, por ejemplo, es muy habitual, de hecho, en los casos en los que el diagnóstico podríamos considerar que es más fácil de confirmar clínicamente son los casos, las formas efusivas, en las que hay una efusión pleural o abdominal que podemos analizar. Y sabemos que en esta efusión podemos hacer pruebas que son indirectas, pero que nos pueden ayudar a aumentar mucho la sospecha de que realmente estamos delante de un PIF. De hecho, el aspecto macroscópico amarillento, no purulento, no sanguinolento, es ya algo que nos hace sospechar de PIF, especialmente si es un gato joven. Si la relación entre la albúmina y la globulina de este líquido es baja, la probabilidad de PIF es muy alta, porque son líquidos con muchas proteínas, pero con muchas globulinas. Si el número de células es bajo, de células nucleadas es bajo o moderado, y además en la citología predominan neutrófilos y macrófagos, esto también es muy sugestivo de PIF. Y entonces, cuando tenemos un análisis, cuando tenemos una efusión muy característica o muy sugestiva de PIF, si queremos confirmar, hoy en día podemos enviar a hacer una PCR. Idealmente, como os decía, PCRs cuantitativas, porque si la cuantificación es alta, si la carga viral es alta, es más diagnóstico de que realmente sea un PIF. Si la carga de RNA es muy baja, podría ser que fuera un gato portador de variantes sistémicas y que realmente no estuviera enfermo de PIF.
Cuando hacemos una RT con pirosecuenciación, en el fondo de forma indirecta, aunque no sea una PCR cuantitativa, es como si de forma indirecta estamos haciendo una PCR cuantitativa, porque estas técnicas, estas PCRs con pirosecuenciación, para que salgan positivas, implica que la carga viral es más alta o sea, son pruebas menos sensibles que la RT-PCR convencional y, por tanto, si te sale positiva, es como que la carga viral es más alta, ¿eh? O sea que sin serlo es una PCR cuantitativa, si queréis verlo así de forma práctica, ¿eh? El problema principal de las PCRs es que, y cuando sale una PCR positiva en una efusión característica de PIF, lo que decimos es que el diagnóstico es muy probable, ¿eh? No podemos decir 100% confirmado, pero podemos decir muy probable, ¿eh? El problema es que la sensibilidad no es del 100% y, por tanto, hay gatos enfermos de PIF con efusiones características de PIF y que la PCR llega negativa y tenemos que estar preparados para esto y que el tutor no se confunda de que le estamos realmente diagnosticando PIF con una PCR negativa, que es lo que hemos hecho durante muchos años cuando no teníamos PCR, ¿eh? Otra opción, como os decía, esto es relativamente nuevo, es algunos laboratorios, en lugar de una PCR o además de una PCR, nos ofrecen una inmunocitoquímica en efusiones, ¿eh? Esta prueba, hay expertos que piensan que es mejor que la PCR, hay expertos que no hay un consenso. Lo que sí que hay un consenso es que es una prueba que su sensibilidad y especificidad depende mucho de la calidad y de lo bien que haga la técnica el laboratorio. Por tanto, podemos tener tanto falsos negativos como falsos positivos si esta prueba no la hace un laboratorio que la esté haciendo muy bien, con unos criterios de calidad muy altos, y por tanto es una prueba quizá técnicamente más difícil de tener unos resultados fiables que lo que es hoy en día una RT-PCR, ¿eh? Y aquí es donde entra una de las novedades publicadas muy recientemente. Una de las novedades de las que quería introduciros hoy es que a finales del año pasado se publicó este estudio en Portugal, unos investigadores de Portugal, con el Sysmex. El Sysmex es un analizador celular que tienen algunos laboratorios para hacer los hemogramas y otras pruebas. Por ejemplo, nuestro laboratorio de hematología aquí en la Facultad de Veterinaria tiene un Sysmex XN1000, ¿no? Esta máquina hace citometría de flujo y puede hacer la citometría de flujo por diferentes canales, ¿eh? La base tecnológica, la verdad es que no os la sé explicar bien, pero lo que probaron y han visto estos investigadores es que a través de la citometría de flujo de las efusiones pueden determinar un índice, que es el índice delta de células nucleadas totales, y lo que han hecho es comparar con otras pruebas diagnósticas del PIF y con la RT-PCR, y lo que han visto es que si este índice, delta de células nucleadas totales es superior a 2,1, la sospecha de PIF es muy alta, y lo que han visto es que si es superior a 4,9 es diagnóstico de PIF, ¿eh? Por tanto, esta es una ayuda más que podemos tener, por ejemplo, en una persona que no pueda pagar o no quiera pagar la PCR, o bien en un caso, como os decía, de una PCR que vuelva negativa y en cambio tengamos este resultado muy diagnóstico de PIF, ¿no? Y, por ejemplo, como os decía, en nuestro laboratorio de hematología tienen este analizador, y en los últimos casos que hemos visto de gatos con PIF efusivo, fijaros como ya en el informe del resultado del análisis, fijaros, tubo con EDTA, con líquido de color amarillo limpio, proteínas totales 5,8. Fijaros, este es un caso
de una efusión peritoneal con muy pocas células, 500 células nucleadas por microlitro, y el delta TNC, que se llama, este índice de células nucleadas totales, es de 5,3, que es un valor diagnóstico de PIF, y además este gato fue positivo a la PCR, pero este es un índice indirecto que nos puede ayudar a la confirmación de PIF. Y este es un segundo caso en el que, fijaros que este caso es otro gatito con PIF, 26.000 células por microlitro. Este tiene un número de células que es un poco más alto de lo que suele tener los gatos con PIF. Predominan los neutrófilos y los macrófagos, y el delta TNC es de 650, que es un valor brutal, ¿no? Por tanto, esta es una de las novedades que quería compartir con vosotros en cuanto al diagnóstico de PIF, ¿no? En este mismo estudio, además, crean un índice de fusión dividiendo este valor del delta TNC por el ratio albúmina-globulina, y nos dan este índice de PIF que, fijaros que a partir de un cierto valor es o altamente sugestivo de PIF o muy diagnóstico de PIF. O sea, esta es una herramienta más indirecta en el diagnóstico de la forma efusiva de PIF, en casos que la PCR salga negativa o si no queremos hacer la PCR por cuestiones económicas. Otra de las novedades de las que voy a hablar, o la segunda novedad que voy a hablar, es en cuanto al cuadro clínico. Hemos dicho que en la presentación del PIF a veces hay presentaciones atípicas, gatos con granulomas intestinales, gatos con granulomas cutáneos, y en los últimos 2-3 años han habido varias publicaciones sobre presentaciones del PIF con una focalidad pulmonar o bronquial pulmonar. Y recientemente hemos visto un caso. Este es un caso de un gato de 5 meses que, que tiene un problema respiratorio, que empezó con una rinitis, después se complicó con tos, con distrés respiratorio. No voy a detallar el caso con detalle, pero los veterinarios que atienden a este gato, o sea, el gato inicialmente no tiene un cuadro clínico típico o de lo que consideramos típico de PIF, sino que es un gato que se diagnostica inicialmente de una bronquitis y posteriormente de una bronconeumonía. Y es un gato que no tiene efusión pleural y tiene un patrón bronquial, broncointersticial mixto en las placas de tórax. No ha respondido a los antibióticos habituales, no ha respondido a tratamientos antiinflamatorios. Es un gato que ha tenido contacto con otros gatos con herpes o con calicivirus. Se sospecha que es un caso respiratorio complicado. Se le llega a hacer un lavado broncoalveolar y se toman muestras para cultivo y para citología. Y esta es la radiografía dorsoventral. Y en el momento de que se están esperando todos estos resultados y el gato se ha anestesiado para hacer el lavado broncoalveolar, el gato empeora clínicamente y además los tutores se dan cuenta que tiene unas lesiones en los ojos. Aquí es donde el gato llega a nuestro hospital y los oftalmólogos, el servicio de oftalmología, describe unas lesiones, una uveitis y unos precipitados queráticos, que son lesiones, estos precipitados queráticos precisamente son lesiones muy sugestivas de PIF. Nos involucran a medicina y además en este gato hacemos una eco rápida y vemos que también tiene fusión abdominal. A través del análisis del líquido confirmamos que es un PIF. De hecho, uno de los resultados que habéis visto anteriormente con el índice este del delta TNC es uno de estos gatos. Es un gato que se le trata con el antiviral y que en pocas semanas mejora, se cura la uveitis y se curan los problemas respiratorios. Entonces, los cuadros, el PIF, cuando siempre hemos pensado o era característico que cuando un gato con PIF venía con problemas respiratorios era por la efusión pleural, pero nunca
un cuadro bronquial pulmonar nunca se ha considerado característico de PIF, aunque sí que había estudios de necropsia en las que se veía que los gatos tenían piogranulomas a nivel pulmonar. Pero como os decía, en los últimos 2-3 años precisamente se han publicado 3 estudios sobre cuadro clínico y sobre lesiones pulmonares, ¿no? Y en uno de ellos se centra en las alteraciones radiográficas, y esta es una publicación muy reciente del mes pasado, en la que se describen las alteraciones radiográficas en gatos con PIF, alteraciones radiográficas o radiológicas que no sean efusión pleural. Y en este estudio, por ejemplo, de 35 gatos, 25 tenían alteraciones en la radiografía pulmonar, 21 de ellos tenían un patrón intersticial, 11 tenían un patrón bronquial, 10 tenían un patrón alveolar, 3 tenían un patrón nodular, 18 de los gatos tenían patrones mixtos, por eso los números no cuadran. Y además, estos gatos no todos se tratan y algunos mueren, y algunos de ellos, de los que mueren, se les hace necropsia. Y es un artículo interesante de leer, y las lesiones anatomopatológicas en algunos de estos pulmones son características del PIF, o sea, piogranulomas, vasculitis, inmunohistoquímicas positivas. Por tanto, es una lesión bronquial o broncopulmonar producida por el PIF, por la infección del PIF. También en este mismo estudio, 6 de los gatos en la radiografía se identifica que el corazón es más grande de lo normal. Y de estos 6 gatos, que en la radiografía se ve que el corazón es más grande de lo normal sin que haya una efusión pericárdica, en 3 de estos gatos se confirma anatomopatológicamente que tenían una miocarditis. Y esto es algo también emergente o nuevo, y en 14 de los gatos de este estudio que se hacen estudio anatomopatológico, que es en la necropsia, en 5 de ellos se detectan lesiones microscópicas de miocarditis. Hace unos años se publicó este case report de un gato con PIF que desarrolló una miocarditis. Por tanto, como tenemos que incluir o tenemos que añadir como cuadros atípicos o menos frecuentes en el PIF, cuadros enfermedad pulmonar y la presencia de miocarditis. Por tanto, estas son dos. Bueno, hemos hecho un repaso, una introducción de forma muy rápida a la patogenia, al diagnóstico, los cuadros clínicos y estas novedades recientes con este nuevo índice, el delta TNC en efusiones, y a los cuadros pulmonares o bronquiales intersticiales que puede causar el PIF. Y que tenemos que estar atentos también a la posibilidad de miocarditis. En cuanto al tratamiento, sabéis que la gran novedad es que estamos tratando los gatos con PIF, los estamos tratando esencialmente con un análogo de los nucleósidos, que es el GS441524. Estos son fármacos que interfieren con la polimerasa del virus y, por tanto, inhiben o dificultan su replicación. Hoy en día hay publicaciones también con el remdesivir y con el molnupiravir, que es otro análogo de los nucleósidos, que aquí en Europa no se puede utilizar de forma legal, pero en Australia sí que lo están utilizando, y que también es un buen tratamiento para gatos con PIF. E incluso hay hoy en día nuevas publicaciones de nuevos o de otros tratamientos, de otros análogos de los nucleósidos. O sea que podéis encontrar diferentes tratamientos. El GS es el que utilizamos más. La dosis es variable. En las formas efusivas utilizamos el rango de dosis más bajo, 6-8 miligramos por kilo, depende del caso. En las formas oculares neurológicas utilizamos dosis más altas. El GS tenéis que acordaros que es el metabolito activo del remdesivir. O sea, el remdesivir se metaboliza y la forma activa que tiene el efecto antiviral es el GS, y que
En el año 20 se autorizó su uso legal en Reino Unido y en Australia, y en los últimos años, o sobre todo en el último año, se ha autorizado ya su uso en Estados Unidos, en Francia y en otros países. Por desgracia, aquí en España seguimos sin que podamos utilizarlo de forma legal o convencional. Este es el estudio de más casos que está publicado con el GS y con el Remdesivir en Reino Unido y Australia. Y os quería destacar, por ejemplo, de este estudio que cuando os explican el material y métodos, dividen los gatos en gatos con PIF confirmado, en gatos con PIF muy probable, en gatos con PIF sospecha alta. Y así es como debemos pensar. Y hoy en día es bastante habitual que hay gatos que sabemos o sospechamos altamente que tendrán PIF, pero no tenemos una confirmación, lo que sería una confirmación definitiva, y empezamos el tratamiento con GS. La respuesta al GS es rápida. En los gatos que van bien, normalmente en pocos días mejoran. Y de hecho, si empezamos el tratamiento con GS de uno de estos gatos sospechosos de PIF no confirmados y vemos que en una semana, por poner un límite, una semana, 10 días no mejora, es que lo más probable es que este gato no tiene un PIF. Este estudio también, una conclusión interesante, es que algunos gatos se trataron con Remdesivir únicamente, algunos gatos se empezó con Remdesivir y se continuó con el GS oral, y después hay un grupo de gatos que se trató de inicio con el GS oral. Y fijaros cómo el GS, el añadir GS o el tratar con GS, ya sea solo o después de unos días de Remdesivir, da mejores resultados que el Remdesivir solo. O sea que el GS es superior al Remdesivir y da mejores resultados. De hecho, hoy en día, si juntamos todos los estudios que hay publicados, veremos que la mayoría de los gatos mejoran y se curan. La tasa de curación está entre el 81 al 94% según el estudio. Y además, hoy en día la mayor parte de los gatos que se mueren en los primeros 7 días. O sea que superar los 7-10 días de vida es un factor de buen pronóstico. Una publicación reciente es sobre este factor, ¿no? ¿Qué factores de pronóstico tengo al inicio del tratamiento que me puedan decir si este gato irá bien o no? Esto se ha publicado hace justo un año. ¿Qué factores de pronóstico pueden predecir la mortalidad a corto plazo en gatos tratados con Remdesivir o el GS o los dos? Y realmente este es un estudio que el único factor pronóstico estadísticamente significativo es la determinación de la lactato deshidrogenasa, que es algo que no hacemos habitualmente en nuestros paneles analíticos. La lactato deshidrogenasa es un marcador de daño celular, para resumirlo, y en este estudio se ha evaluado como factor pronóstico los niveles de albúmina, la fiebre, la bilirrubina, diferentes factores, y cuando los analizan realmente estadísticamente, el único significativo es la LDH. De hecho, hoy en día vemos gatos que llegan muy mal, incluso gatos neurológicos muy graves, y que si responden en los primeros días al GS tienen un buen pronóstico. Aunque siga habiendo un pequeño grupo de gatos que no mejoran de inicio y que se mueren a los pocos días, ¿no? Otra pregunta interesante es que desde el inicio, desde el año 19 que estamos tratando gatos con GS, los estamos tratando durante 12 semanas, porque los estudios iniciales y todos los estudios que se han publicado los tratamos durante 12 semanas. Pero evidentemente durante este tiempo mucha gente se ha planteado, ¿realmente es necesario tratar 12 semanas? Porque hay gatos que están bien clínicamente, analíticamente, mucho antes, ¿no? Y recientemente se ha publicado este estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, en el que se compara un grupo de gatos con PIF, que se les trata con el GS oral durante 6 semanas, comparado con otro grupo de gatos tratado con las 12 semanas habituales. Este es un estudio hecho en Alemania, en Múnich, y en este estudio
40 gatos diagnosticados de PIF, se dividen en 2 grupos de 20, la dosis es la misma. En ambos grupos hay un gato que muere a los pocos días de iniciar el tratamiento, y entonces a un grupo se les trata durante 12 semanas y a los otros 20 gatos 6 semanas, y la respuesta al tratamiento es la misma en ambos grupos, y los 38 gatos que se curan y que completan el tratamiento y se curan están en remisión, totalmente curados o en remisión a 168 días después, ¿no? Por tanto, este es un estudio que sugiere que 6 semanas pueden ser suficientes para... Evidentemente esto hay que comprobarlo, hay que replicarlo, quizá no es válido para todo tipo de casos, pero en definitiva este estudio sugiere que quizá no hace falta que a todos los gatos los tratemos durante 12 semanas, ¿eh? De hecho, en algunos casos ya lo habíamos hecho empíricamente. Este otro estudio propone que para tomar una decisión no clínica, sino lo más científica posible a la hora de parar el tratamiento a un gato que está con el GS, es medirle la alfa-glicoproteína, que es una proteína de fase aguda que no muchos laboratorios la hacen, pero algunos laboratorios nos la pueden hacer. Y si tenemos valores, dice este estudio, valores de menos de 500 separados 7 días, esto podría ser una indicación para parar el tratamiento, aunque no hayamos completado 12 semanas. Por tanto, esta sería utilizar las proteínas de fase aguda, como esta proteína de fase aguda, la alfa-1 glicoproteína, para decidir parar el tratamiento. Actualmente, de forma más clínica, lo estamos haciendo con la evolución clínica, con la normalización del proteinograma, con la normalización de las alteraciones clínicas y patológicas que podía tener este gato, ¿eh? En algunos países aún no tenemos más remedio que informar a los tutores del gato diagnosticado de PIF que no le podemos prescribir el medicamento, sino que les decimos cómo conseguirlo a través de páginas web o de páginas de Facebook, y son ellos mismos los tutores que hacen el tratamiento y nosotros supervisamos la evolución, ¿eh? Entonces, hace 2 años se publicó, no, a principios del año pasado se publicó este estudio en Estados Unidos, cuando aún en Estados Unidos no tenían el tratamiento de forma oficial, y lo que se dedicaron fue analizar si estos productos, digamos, no oficiales o sin licencia, si contenían realmente lo que decían, si contenían realmente el GS y a qué concentraciones, ¿no? Y, por ejemplo, este estudio demostró que en el 95% de las presentaciones no oficiales, en el 95% de las presentaciones inyectables, incluso había más concentración del fármaco de lo indicado, ¿eh? El problema de estas presentaciones inyectables es que el pH es más ácido de lo que debería ser en una presentación, digamos, comercial, farmacéutica, y es el motivo de que algunos gatos desarrollan estas lesiones necróticas, inflamatorias necróticas en el punto de aplicación, ¿eh? En las presentaciones no oficiales orales había más variabilidad, y en el 43% de ellas había más GS de lo indicado y en un 58% menos de lo indicado, ¿eh? Por ejemplo, hoy en día, en la presentación oral que consigue la mayoría de gente aquí en nuestro país, cuando pasan de la presentación del tratamiento inyectable a oral, les dicen que tienen que multiplicar por 2 la dosis y un factor de corrección. O sea que realmente o hay menos concentración de la esperada o la biodisponibilidad no es buena, ¿eh? De hecho, lo ideal y a lo que tendríamos que ir es a poder utilizar los productos oficiales, ¿eh? El GS es un tratamiento, como estamos diciendo, que va muy bien y que tiene pocos efectos adversos en relación al beneficio que produce, que es curar una enfermedad
que de otra forma es incurable, ¿no? Pero sí que estamos viendo gatos con estas lesiones inflamadas, necróticas en el punto de inyección. Generalmente, a los pocos días de empezar el tratamiento inyectable, si el gato mejora, es preferible pasar a la vía oral, aunque hay gatos que no toleran la vía oral. Es bastante frecuente en los hemogramas de los gatos que están en tratamiento ver una cierta eosinofilia. En algunos gatos se ha visto linfocitosis, aumentos leves de ALT, pero son alteraciones poco significativas y que no implican tener que parar el tratamiento. En algunos gatos en ecografía abdominal se ve que la linfadenomegalia persiste, pero no porque el PIF esté activo, sino que puede ser como un efecto adverso de la medicación. Y el efecto adverso más sorprendente y nuevo, y la primera publicación es de hace 1 año y medio y ahora hay otra reciente, ha sido gatos que meses después de haberse curado de PIF han empezado con un cuadro de vías urinarias inferiores, con un cuadro de FLUT, y que se les ha diagnosticado una urolitiasis. Se les ha hecho cirugía para extirpar estos o extraer estos urolitos, y al analizar estos urolitos se ha visto que eran unos urolitos raros, y al analizarlos a nivel espectrofotométrico se ha visto que eran urolitos de cristales de GS. O sea que el GS, especialmente cuando se utilizan concentraciones muy altas o dosis muy altas, tiene la posibilidad de que acabe formando urolitos en la vejiga de la orina. No hemos visto de momento nosotros ningún caso, o sea que os hablo por lo que está publicado, pero lo tenemos que tener en cuenta. Aquí acabo esta actualización o aspectos que yo considero que son nuevos desde el año 23 hasta ahora. Y si queréis unas conclusiones de esta presentación, sería que en los últimos años hemos mejorado mucho en el diagnóstico, gracias a las PCRs, a la inmunocitoquímica, pero incluso recientemente ha salido esta nueva prueba en efusiones, el Delta TNC, que nos puede ayudar en algunas situaciones. En cuanto a presentaciones clínicas nuevas o que tenemos que estar pendientes, la presentación pulmonar y la presentación miocárdica, por tanto, incluir en el diagnóstico diferencial de gatos con bronconeumonías, o si tenéis alguna sospecha que clínicamente pueda tener una miocarditis, incluir el PIF en el diagnóstico diferencial, o incluso ayer o antes de ayer me comentaba Vicky Vives que hay estudios en marcha de analizar las troponinas en los gatos con PIF para ver realmente cuántos gatos tienen las troponinas altas o si estas troponinas pueden ser un factor pronóstico o no. Hemos comentado lo de la duración del tratamiento, si hacer tratamientos más cortos o las 12 semanas habituales, o cómo intentar decidir si podemos parar antes o no. De hecho, esto sería lo ideal, individualizar la duración del tratamiento mediante marcadores, sea los habituales clínico-patológicos o el uso de la alfa-1 glicoproteína. Y como última conclusión, hay gente que lo está intentando y hay un poco de reticencia, pero esperamos y deseamos que en poco tiempo podamos ser uno de los países o una de las zonas que podamos tratar a los gatos con los fármacos oficiales, con licencia, y podamos hacer un tratamiento normal y prescribir el tratamiento de forma normal. Pues aquí acabo esta presentación, bastante a tiempo para ser yo, y si hay preguntas, estaré encantado de contestar preguntas.